Dios santo, vayan conectándose rápidamente. Estaba tan concentrado en la enseñanza que no me di cuenta que el tiempo estaba pasando. Dios santo, me concentré tanto que no me di cuenta que el tiempo pasó. Ay, Dios. No me dio tiempo de grabar esta enseñanza. Dios santo, qué rabia me da, Padre. Qué extraordinario está lo que estaba enseñando nuestro apóstol Julie. Vaya conectándose rápidamente, así volvemos a conectarnos con ella y podemos seguir con esta enseñanza. Qué interesante, está muy poderoso, está tan conectado a lo que está enseñando que no me di cuenta, ¡pum!, se me cortó. Tanto así que no me dio chance entonces de poder grabar la primera parte de esta enseñanza. Ay, Dios, no puede ser, Padre. Bueno, les hablo un poco de lo que nos estaba hablando el día de hoy. Justamente nos está diciendo 3 claves para este nuevo tiempo. Número 1, familias con un fuerte sentido de identidad. Si no sabemos para qué nacemos, el sistema faraónico nos atrapará con ofrecimientos baratos. El primer discipulado es el familiar, desde la identidad eterna. Cuando escasea la visión familiar del reino, somos presa fácil del sistema faraónico. Cultura del reino en nuestras casas. Cómo se ha subido la tasa de divorcio, tasas de alcoholismo en este tiempo en los hogares por causa de ausencia de identidad divina. Eso es muy interesante poder analizarlo. Tasas de alcoholismo. Las tasas de alcoholismo han subido. Si una persona se está refugiando en este tiempo en el alcoholismo, es porque tiene ausencia de identidad, porque el que está, su identidad está en Dios, se va a refugiar en Él porque Él es la fuente de su sabiduría y su crecimiento. Otro que nos está hablando de familias sin identidad, son familias sin deseo de conquista y dominio, porque tienen mentalidad de plebeyo, mentalidad de servilismo. Tenemos que levantar jóvenes fuertes en discernimiento, en pensamiento, en espíritu y principio. Mentalidad de lastimeros. Y por último nos está hablando ahora familias con identidad. Rompen la dependencia financiera con este sistema faraónico. Poderosísimo lo que nos está transmitiendo. Ya vamos para allá, ya volvemos con el apóstol Julie. Quiero darle este pequeño resumen. Discúlpenme el día de hoy. Dios santo, me concentré tanto que no vi que se estaba acabando el tiempo. Me cortó la transmisión Instagram y no me da tiempo de grabar la primera parte. No me dio la oportunidad de grabarlo. Pero eso está poderosísimo. Tome notas. Esto está vital. Porque es un análisis para darnos cuenta qué pasa con nuestras casas. Qué pasa con las familias de mucha gente que estamos trabajando. No tienen identidad, no aspiran dominio por ausencia de identidad eterna y por tanto tampoco están buscando dependencia financiera, aunque dice que tienen dependencia mental. Dios, esto está poderosísimo. Vamos entonces con el apóstol Julie en esta mañana. Julie, me escuchaste, me quedé tan concentrado que no me di cuenta cuando había que... No, yo tampoco estaba pendiente del horario. Y yo tampoco guardé, pero por ahí dice Freddy que guardó. Ok, mira, sabes que hay un puntico que estabas hablando que me llama mucho la atención antes que sigamos con el último, y fue justamente cuando estás hablando de familias sin identidad, son familias sin deseo de conquista y dominio, y hablaste de una mentalidad de plebeyo y servilismo. Y mientras estabas hablando de eso, mi mente corrió a Génesis capítulo 15, cuando ves un Abraham que por estar tan concentrado peleando con los cuervos, cuando se le presentó el Señor para negociar con él sobre 400 años de esclavitud que le venía a Israel, no tuvo la capacidad de negociación, sino que lo aceptó por el cansancio y la fatiga de batallar con cuervos. Y digo que podía negociar porque si pudo negociar por Lot, Claro. para que no muriera en Sodoma. El mismo principio.
el mismo principio podía aplicarlo con el Señor ahí. Claro. ¿Por qué no lo hizo? Y yo creo que de ahí Claro. empiezan a hacer esa raíz de iniquidad, de mentalidad de plebeyo, Así, porque la mentalidad de así es. plebeyo te mantiene peleando con cuervos todos los días para que nunca aspires a tener dominio ni conquista en la vida. Y después de ahí se desenlazan todos los males que nos estás hablando. Está muy interesante. Así es. Así es. Está aquí Juan. No, y lo otro en el punto que estás trabajando también de lo financiero. Fíjate qué interesante lo de dependencia financiera. Llegaron justamente ellos hasta capitalizarse con las plagas en Gosén. Y Claro. después tú ves que salen aún de Israel, aún de Egipto, sin nada. Sin O sea, nada. cuando tuvieron que haber salido con todo. No tiene sentido, no tiene No. sentido porque ellos venían con una herencia, ellos no, ya su papá había salido riquísimo, aunque quizás los haya golpeado un poco la hambruna durante los primeros años, Dios los guardó, Dios los blindó. O sea, no hay cosa peor que Dios nos blinde, nos guarde y que luego nosotros no tengamos capacidad de productividad, de aumentar lo que tenemos. Entonces, Tuvieron dos oportunidades. El claro, tiempo con José. Después vino la furia de Egipto contra ellos. Dios desata su juicio contra Egipto, los vuelve a capitalizar y en el desierto ajá, prácticamente pierden todo lo que tienen y entran con una mano atrás y una mano adelante a la tierra prometida. en la tierra prometida. O Dos sea, el mismo oportunidades. ciclo repetido dos Mismos, veces. nunca fueron dependientes financieramente, una mentalidad de pobreza. Ahora, fíjate lo siguiente que yo vi. A lo mejor el tiempo de salir de, bueno, fíjate las oportunidades. José hubiera sido un libertador para ellos, con la influencia que tenía. O sea, lo que me di cuenta aquí, que era un falso infiltrado. Él fue un falso infiltrado. Él nunca, a pesar de que él los perdonó supuestamente, ¿por qué si los hermanos vienen a él, vuelve a llorar? Cuando una persona vuelve a llorar por algo porque le duele. Entonces dice que lloró nuevamente y dice que él simplemente se despidió. O sea, su compromiso es yo los voy a cuidar, pero no quiero contacto con ustedes, no quiero relación con ustedes. Él se conectó mejor con Egipto que con su propia familia. Finalmente su interés, al final, ¿cuál fue el interés de José cuando muere? Bueno, mis huesos llévenlo. Pero tampoco les dijo, aquí les dejo, como David, por ejemplo, David con Salomón. David dejó el plano, dejó el oro, dejó todo para que construyera. Le dejó todo para hacer. Él los dejó varados, o sea, los dejó en una tierra extraña, desconocida y sabiendo las condiciones internas de su propia familia. Literalmente los dejó para que vean ustedes qué hacen, pues. Ya ese pego no es mío. Dios vendrá y Dios se encargará de ustedes. Pero eso es irresponsabilidad porque Dios nos delega a nosotros cuando nos da una palabra, ya no es responsabilidad de Dios, ahora es responsabilidad nuestra. Entonces ya Dios El dio la mismo palabra. error lo produce Jacob, el mismo error lo produce José, dejan cosas sin resolver, ambos dos. Dos Claro, porque extraordinarios hombres de Dios, dos extraordinarios hombres usados por Dios, indiscutible la unción, la gracia que tenían, pero también nos dejan una pista de lo que no tenemos que hacer, de porque lo que no tenemos que hacer. dejan cosas sin concluir antes de partir de este mundo. ¿Y cuántos padres hoy están escuchando esto y por rencillas, cosas en su corazón, están dejando cosas sin concluir con sus hijos y dicen, bueno, yo ya hice lo que pude, yo ya hice lo mejor de mí, que ahora ellos vean cómo hacen, cuando deberían al menos, porque de Jacob no se pide, ve y deposita $1 millón en la cuenta de tus hijos, pero lo que se le pedía es cierra el ciclo con este hijo, cierra el ciclo con lo otro, empodéralo, perdónense, y camina entonces a su nuevo tiempo. Entonces, dejan cosas inconclusas. De José no se le pide que les deje finanzas, y le dejó el mercado abierto para que prosperen, pero que cerrara asuntos internos. Y más, yo creo que ni siquiera asuntos internos, sino un plan. Porque Un José le dijo a plan. su hermano, mira, yo no les tengo rencor, o sea, si había problemas entre nosotros, ya está resuelto. Si es por dejarle plata, aquí les dejo todo esto. Ahora, lo que les voy a dejar es un plan de acción para que Faraón no los coma en el futuro. ¿Qué cosa, no? A veces De creemos hecho, que porque fíjate, hicimos Raúl, esto, lo ¿no? otro. Disculpa que te interrumpa. Unos capítulos anteriores, Jacob tiene una reunión en privado con José
que es cuando él bendice a Manasés y a Efraín, ¿verdad? Y él, antes de bendecir a sus hijos, le empieza a hablar de que Dios le había dicho que le iba a entregar la tierra de Canaán a su descendencia, empieza a recordarle cosas, porque habían pasado tantos años José, que olvídate, ya él se habría olvidado de las promesas que le había hecho Dios al padre suyo. Pero yo luego veo a José interesado en que le ore a sus hijos, o sea, en arrebatarle una bendición, pero no asumió la responsabilidad que en privado, porque yo lo veo a Jacob como que lo estaba viendo como el principal, el que tenía, el que iba a tener la manera o el dominio, o ¿saben? La influencia para poder hacer algo por sus hermanos y que los encaminara hacia la tierra. Pero después queda esa conversación allí, pide que ore por sus hijos y chao. Es como que bendíceme. O sea, ya José estaba infiltrado mucho por el sistema egipcio, por ese individualismo, ese pensar en él, ya él se había posicionado, ya hice mucho por mi familia, son unos rebeldes, son unos duros, son unos desgraciados, ya con que no los mate es suficiente, ya están en la tierra, que resuelvan ellos. O sea, ahí se dio Son los mismos asunto. cuervos de Génesis 15. Los Los mismos mismos cuervos. cuervos que no resolvió Abraham, no los identificó Jacob, no los Así es. identificó José. Son los mismos cuervos manifestados con otra naturaleza. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nos traiga revelación, porque si vamos a entrar a un nuevo tiempo y tenemos que tomar el nuevo tiempo, en el nuevo tiempo va a haber guerra, porque es quien domina el nuevo tiempo, quién lo va a dominar. Entonces, en este nuevo tiempo necesitamos revelación para que las cosas del tiempo pasado queden atrás. Por eso el Señor dice que tenemos que dejar las cosas viejas atrás y entrar con cosas nuevas. Tenemos que pedirle al Señor que nos renueve, que nos refresque como familia, que traiga revelación, sanidad, que haya perdón familiar, genuino y verdadero. Entonces me impresiona Jacob muriendo, ya casi que estirando el pie ahí en la tumba y condenando a sus hijos. Dime tú, o sea, condenando, dejando atado, ligado. Jesús tuvo más razones que Jacob para dejarnos ligados y nos perdonó, soltó perdón sobre nosotros. Ese es el mejor modelo y el mejor ejemplo. Tenemos que utilizar el perdón, sanar nuestras casas, soltando perdón sobre los que nos hirieron, sobre las situaciones pasadas que ya no las vamos a poder cambiar, pero nosotros desde el presente sí las podemos cambiar y tener un futuro, un nuevo tiempo de bendición para nuestros hogares y nuestras familias. Entonces esa es la clave. Amén. ¿Hay algo más que quieras terminar con el punto? Aquí voy a terminar, me falta un poquitico y termino. Dele. Entonces, fíjate, lo que venía hablando era de la parte financiera, que yo noté también que no eran hombres de altar, que a medida que Jacob, luego sus hijos, ofrendaban menos. Y por eso nosotros tenemos que ser personas de ofrenda, de principios de ofrenda, de generosidad, porque el éxito de nuestras generaciones va a depender de esos principios de generosidad. Entonces tampoco eran generosos. Quizás por eso también perdieron ese poder financiero. Debemos enseñar a nuestros hijos el poder ser generosos y tener una inteligencia espiritual financiera. Está bien que les enseñemos principios de prosperidad, que debemos enseñárselo, pero los principios de generosidad no pueden faltar. Debemos combatir toda forma de pobreza. Tenemos que combatir, erradicar la pobreza. Cristo tomó la pobreza para darnos de su riqueza. El altar de anoche, extraordinario el tema de anoche del altar, justamente sobre la mentalidad, sobre la creatividad, sobre no ser empleados, sobre la bendición de Dios para prosperar. Extraordinaria esa palabra. Sobre entender que donde estás Dios te va a prosperar si tienes la bendición. Que de donde estés Dios te va a prosperar. Nos bendijo con toda clase de bendición desde lo alto. Y desde el cielo gobierna la tierra. Ese es el principio. Si Dios nos bendijo desde lo alto, es para que desde el cielo gobernemos sobre la tierra. Y Dios nos dice, donde pongas tus manos, enviaré mi bendición. Entonces tenemos que creer que Dios va a estar con nosotros para erradicar toda forma de pobreza, deudas, miseria, escasez. Eso lo tenemos que romper, echarlo fuera de nuestras casas, de nuestra descendencia. Echa fuera la pobreza, la deuda, la escasez, la miseria, patéala. Mira, la miseria huele mal, la miseria no se vive bien, la miseria, la pobreza es algo que destruye el espíritu del hombre, la capacidad de soñar. Por eso tenemos que tener semillas, Raúl. Tenemos, como el apóstol nos estuvo enseñando, estamos hoy cosechando de las semillas pasadas. Hoy tenemos que sembrar para el nuevo tiempo en el que vamos a entrar. Tenemos que pactar, sembrar,
trabajar también con fe de que vamos a cosechar, de que si estamos sembrando, vamos a cosechar. Y como Dios le dice, como Noemí le dijo a Ruth, sal al campo. ¿Dónde está nuestra cosecha? En el campo. Sal al campo. Salgamos al campo con fe, porque hay buena paga para nuestro Amén. trabajo. En este tiempo Dios va a hacer cosas extraordinarias y milagrosas, pero tenemos que salir. El apóstol Juan predicó, trabaja por la puerta pequeña de tu negocio, no cierres. Entonces, ten semilla. Entonces, debemos formar a nuestros hijos con una mentalidad empresarial para que ellos no sean presos de este sistema, que sean dueños de su propio negocio. Debemos formarlos para que ellos aprendan a hacer negocios, empresas, inversiones. Eso es un lenguaje que tenemos que tener en nuestros hogares. Debemos impulsarlos en negocios familiares. Si tenemos familias con asuntos resueltos, podremos hacer buenos negocios. Podremos hacer asociaciones con madurez y con visión. Entonces, guardando los principios empresariales y espirituales. Familias con asuntos resueltos son familias que van a pasar a buenos negocios familiares. Entonces, quiero ya cerrar con esto, Raúl. Este sistema le tiene miedo a las familias que tienen identidad divina, que tienen una visión familiar y generacional y de propósito en Dios, que tienen un fuerte deseo de dominio y de conquista, que guerrean multiplicando las finanzas y la gente para el Señor. Por eso quiero reforzar los eslóganes que siempre nosotros hemos hablado en CCN. Seremos tan fuertes como lo sean nuestras familias. Cada uno seremos dueños de nuestro propio negocio. La Amén. historia no terminó allí porque Dios nos da el asunto culminado. Jacob murió o se murió, pero Dios levantó a Moisés. Y esto me gustó porque Moisés fue el libertador, pero él tuvo la tarea de recuperar la identidad de la nación que tenían perdido, recuperar las finanzas que por muchas razones perdieron y recuperar en ellos el deseo de conquista para entrar en la tierra prometida. 3 claves que nosotros hoy debemos trabajar en nuestras generaciones para transicionar al nuevo tiempo y dominar sobre el nuevo tiempo. Identidad, tenemos que trabajar sobre finanzas y tenemos que trabajar que nuestros hijos no se entreguen, no sean siervos, ellos tengan mentalidad de conquista. Esto es clave para nuestras familias en este nuevo tiempo. Nuestros hijos no se deben entregar. No podemos estar mendigándole este sistema siendo sobrevivientes, como la lección de anoche del altar familiar. Romper con la mentalidad de sobreviviente a la mentalidad de dueño de tu propio negocio. Tenemos que ir transicionando a ser dueños de nuestro propio negocio. Hablar palabras empresariales a nuestros hijos. Ya no podemos sembrarles un pensamiento de que ellos van a tener un buen trabajo, que van a vivir de una jubilación. Eso es mentira de este sistema, eso es mentira. Nuestros hijos tienen que pensar en negocios, en que ellos tengan negocios para que hereden negocio a sus hijos. Nadie les va a heredar un empleo a sus hijos, ni les va a heredar un cargo de gerencia, por muy gerente y por muy profesional que puedan llegar a ser. Son herramientas para que seamos mejores a nivel de los negocios y de este sistema. Y tenemos que ser infiltrados del sistema, si no falsos infiltrados. No que a la larga los infiltrados nos jueguen en contra, que se nos vendan. ¿Cuánta gente, Raúl, tiene medios para ayudar a la iglesia y al final se venden por sus propios beneficios? ¿Cuánta gente llegaron a lugares clave porque Dios los colocó allí y después que llegaron a esos lugares terminaron vendidos al mismo sistema y no ayudando al reino de Dios? Así pasó muchas veces. Entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad clara para tomar y conquistar el nuevo tiempo. Yo quiero que esta palabra terminemos orando por las familias. Yo tuve ese sentir de orar y de predicar sobre familia. Le dije, Señor, ¿qué quieres que comparta? Y sentí muy claramente que el Señor me dijo, habla sobre familias para el nuevo tiempo, porque las familias van a ser claves. Todo el trabajo de los tribunales celestiales va a depender de cuán fuerte en el campo nosotros hagamos nuestra tarea con nuestras casas, con nuestros hijos. No es fácil, Raúl. Yo tengo hijos preadolescentes, yo tengo hijos con los que también, igual que todos, tenemos que luchar contra pensamientos, cosas, y nosotros venimos trabajando de años en altar familiar, en hablarle, pero chocamos y a veces uno se da cuenta que hay un espíritu de este mundo. Una vez yo oí y alguien que predicó y dijo, luchemos contra el espíritu de este mundo que quiere invadir nuestros hogares. Y cuando nos vemos, alguna cosa rara y extraña se metió, se coló, y uno empieza a despurgar, a limpiar y a trabajar, a sacar todas esas cosas raras
como hizo Abraham, sacando todos los cuervos que a veces quieren venir a robar, pero no podemos entregar nuestras generaciones, no las podemos entregar. No. Nuestros hijos son del Señor y las próximas generaciones van a gobernar sobre esta tierra. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén, No, amén, amén. está tan poderoso y vamos a orar ahora por esto. Vamos Y a orar en su casa para que reciba esta oración, este clamor. Vamos a orar por la familia. Pero fíjate lo que estás hablando, cómo a veces nos acomodamos en ofertas del sistema. ¿Cuántas familias cristianas, siendo conscientes que fuimos llamados en Dios para ser cabeza y no cola, dijimos, bueno, con que mi hijo tenga una buena profesión, con que esté ubicado en una buena transnacional, no importa que algún día desarrolle un emprendimiento. Ama a Dios, diezma, se porta bien, moralmente es estable. ¿Qué importa? Y llega un sacudón como este. Nos damos cuenta que hay mentes maquiavélicas detrás de esta situación, esta pandemia a nivel mundial, y de repente todo eso, que era tu estabilidad, hoy no lo tienes porque estás encerrado en tu casa, pasando las mismas vicisitudes que está pasando mucha gente, la misma problemática, la misma estrechez, y haciéndote preguntas. Y ahí nos damos cuenta entonces que no desarrollamos ese punto de la dependencia financiera y que a la final un sistema antidios lo que nos ofrece, aunque parece muy atractivo, y no vamos una milla más construyendo desde la visión del reino, nos atrapa a la larga. Nos atrapa a la larga y nos esclaviza. Raúl, fíjate cómo trabaja el pueblo, los judíos. Los judíos, ellos, que en un tiempo atrás lo leímos también, que los días viernes, ellos toman el viernes para hacer una reunión familiar, una cena familiar, y ellos empieza el padre. Mira lo que es el poder de la bendición paternal. Impone las manos sobre cada uno de sus hijos y le profetiza. Les empieza a hablar lo que van a hacer y dice que cuando esos chicos crecen, ellos cumplen exactamente lo que el padre les profetizó. Exactamente, nosotros tenemos que ir formando a nuestra generación, aunque, sabes, a veces dicen, ay, mamá, deja, tranquila, ya, y te dicen cosas así. Uno le tiene que decir, naciste para la grandeza, Dios tiene grandes propósitos para ti, hijo, y uno les empieza a profetizar, eres un creativo, tendrás negocios, piensa como una persona para negocio, tú no vas a ser un siervo, un esclavo, tú vas a ser un dueño de tu propia empresa, vamos a entregarte cosas, hijo, tú la vas a seguir más adelante. Desde ya delinearlos, dejarles un camino, una palabra que les quede marcada. Ellos no se van a olvidar de las veces que uno les habló y les profetizó. En el momento indicado esas palabras se van a manifestar, guiarlos en su proceso proféticamente. Yo creo que muchos padres lo estamos ya entendiendo. CCN ha sido un ministerio que nos hemos enfocado mucho a trabajar en familias, lo hemos enseñado, pero no lo debemos dejar de enseñar, lo debemos seguir recalcando, porque a lo mejor, sabes, las discusiones, no sé si te pasaba a ti, pero recuerdo un tiempo que uno iba a hacer altar y había una discusión y pareciera que todos van en contra de hacer un altar, y es guerra, pues, es guerra por nuestras generaciones. Claro. Es enseñar a nuestros hijos a hacer guerra con las finanzas, porque ¿de qué sirve que ellos prosperen y luego sean unos tacaños, unos avaros? Porque la bendición no es, bendición verdadera no es bendición solo para ti, bendición es cuando tú pides a Dios que te prospere para dar para otros. Tienen que ser generosos, amplios. Y todos esos principios se enseñan desde la casa, Raúl. Y los padres los tienen que practicar, porque somos el modelo, somos el ejemplo. Somos una cultura que se enseña con el ejemplo. Entonces es vital el trabajo de formar a nuestras generaciones para el nuevo tiempo en el que vamos a entrar. Oremos. Oremos, así es. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor, donde podemos compartir, Señor, y poder ver todo lo que tú tienes plasmado en tu palabra, que son señales y que son señales de alerta, Señor, para nosotros en este tiempo, para el nuevo tiempo en el que queremos entrar con nuestra familia, como dijo Moisés, con nuestros hijos, con nuestro ganado, con todo lo que tenemos, porque ni una pezuña, Señor, estamos dispuestos a negociar con este sistema, Señor. Padre, te pedimos, oramos, Señor, por las familias
de todos los que están conectados y por todas las familias, Señor, Padre, de CCN y de esta tierra. Que venga un tiempo de sanidad y de liberación sobre cada uno de nuestros hogares. Venga un tiempo, Señor, de restauración, Señor, de las relaciones. Se suelte el perdón familiar, se suelte, Señor, el poder de la honra. Se suelte, Señor, la obediencia, Señor, dentro de nuestros hogares. Oramos por los matrimonios. Venga sanidad en nuestros matrimonios. Venga liberación en nuestros hogares, Señor. Te pedimos que limpies, Señor, los aires de nuestras casas, Señor. Y que tu presencia, Señor, literalmente more en medio nuestro, Señor. En las habitaciones de nuestros hijos. Que cuando ellos duermen, Señor, tú los visites, Señor. Que cuando ellos estén haciendo alguna actividad, ellos literalmente tengan un encuentro contigo, Señor, y los marque. Padre, te pedimos, Señor, ambientes proféticos en nuestras casas. Te pedimos, Señor, que podamos dimensionar nuestros altares familiares, que cuando demos el altar, Señor, fluyamos en la revelación, en lo profético, Señor, que realmente, Señor, seamos comunidades proféticas en nuestros hogares, Señor. Padre, que blindemos nuestros hogares, no solamente con el pacto de la sangre, con nuestras vidas, Señor, entregadas a ti, con ambientes de adoración. Padre, se rompen los pleitos, las discusiones en nuestras casas. Señor, se rompe la división familiar. Señor, las doble visiones. Señor, las separaciones entre el hombre y la mujer, Señor. Se rompe el espíritu de pobreza, de miseria, las deudas, Señor. Padre, la mala administración financiera. Señor, declaramos que los principios espirituales funcionan, Señor. Amén. Y declaramos que también tú das habilidad para gerenciar, para administrar los recursos y multiplicarlo. Y en este tiempo, Señor, suelto la palabra y declaro, Señor, que hay buena paga, Señor. Que tú estás, Señor, cuidando nuestra descendencia, que no faltará pan en nuestra mesa, no faltará alimento en nuestras casas, porque tú cuidas la casa de tus hijos. Y declaro abundancia para cada hogar. Declaro, Señor, que hay conquista financiera y siempre, Señor, hemos confesado que hay transferencia de recursos. En este tiempo, Señor, habrá grandes transferencias de recursos a la mano de los justos, Señor. Y declaramos que nuestra descendencia será fuerte y poderosa en la tierra. Bendigo, Señor, a los hijos, Señor, de todos los que están, Señor, conectados, a las familias de CCN. Y declaramos familias fuertes, poderosas, cimentadas en la palabra, en el poder del acuerdo, de la honra, de la visión familiar. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra en este día, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Padre, y Señor, amén. aprovechamos a orar también en el poder del acuerdo. Así Señor, es. por tantas familias que tienen que cerrar brechas en su corazón, Señor. Así es, Señor. El rencor, Así es. Señor, el Así odio le está impidiendo, Señor, cerrar una etapa y planificar Así lo es, mejor que Señor. viene en Trae camino. sanidad, Señor, no Señor. podemos correr, cometer los mismos Así errores que la es. Biblia nos expresa. Señor, nos expresa la Así es. grandeza y nos expresa también la falencia de los grandes hombres de Dios. Así Señor, no es, cometer ese error de llegar a los últimos días como Jacob, Señor, Así sin es. cerrar puertas, asuntos que tuvieron que haber quedado cerrados, Señor. Padre, y a Así la es, final mi la Dios. última declaración no sea de bendición, sino de Así es, condenación y de Padre. maldición. Padre Padre, en Santo, el que nombre haya de la habilidad Jesús. hoy de los padres y de los hijos de acercarse el uno al Así otro y es. reconciliarse, Amén, Señor. Señor. De Amén. acercarse los hijos a sus padres y perdonarlos, Así es, Señor. Señor. Cerrar puertas, Señor. Cerrar Amén. puertas Amén. para su abundancia. Cerrar Así puertas es, para su Señor. progreso. Cerrar puertas para lo mejor, Señor. Así Porque es, esas Señor. puertas abiertas lo que están generando, Señor, es ruina, miseria y Así es, fracaso, Padre. Señor. Así es, mi Padre Señor. Santo, hay familias que están conectadas, que tienen que cerrar esas puertas. Te Sí, hablo a ti que Señor. estás Así viendo es. este video, que sabes que tienes que cerrar esas puertas. Hijo, Así deja el es. rencor, deja la bronca, Así deja la es. ira, corre a donde está tu Padre y cierra Así esas es. puertas. No puedes dejar que parta de este mundo sin Así estos es. asuntos por cerrar. Es salud para tu vida, es destrave para tu vida, es destrave Así para es. tus generaciones. Padre, Así corre es. tú si ves que yo no llegan y cierra las Así puertas. es. Sé pronto Amén. para cerrarla. Amén. Bendícelo, bendícelo. Así Que mi es. Así declaración es. final en esta tierra sea de extensión y Así es. multiplicación para tus hijos. Amén. Que la
lucha con los cuervos no te desgasten para el tiempo que tengas que hacerlo mejor, que es negociar con Dios por asuntos trascendentes, batallar tanto con los cuervos del día a día, nos pueden llevar a no poder llegar lúcidos a la mesa de negociación con el Rey de Gloria. Oh Señor Rey de Gloria, oh Señor Rey de Gloria, que no cometamos el error de José, Señor, de no dejar un plan trazado para las próximas generaciones. Hubo finanzas, Señor, hubo en cierta parte reconciliación, pero no dejó un plan, Señor, porque se dejó minarse por el espíritu o por el pensamiento faraónico en áreas de su mente, Señor. Padre, desintoxícanos de este sistema. No queremos ser parte para ti, parte para un sistema anti-Dios. No queremos ser parte para ti, parte para Faraón, Señor. No, Señor, no. A medias aguas, no. En medio caminar, no, Señor. Padre Santo, entregarnos totalmente en tus manos, purifica totalmente nuestro ser. Queremos tener totalmente una cultura de reino y no a medias, Señor. En el nombre de Jesús trabaja. Veo la mano de Dios ahora operando en las familias que están conectadas. Familias que tienen que reconciliarse ahora y Dios les está llamando reconcíliense. Ya, hay matrimonios que están viendo esta transmisión y Dios le está diciendo, cierran esa puerta. Cierran esta puerta. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa puerta abierta en su mente y en su matrimonio? ¿Qué están esperando para cerrar esa puerta? No van a esperar que pasen más días. Es hoy, el día es hoy. Hoy es el día. Hoy es el día y tienen que cerrar esa puerta en el nombre poderoso de Jesús. Paco, cierra esa puerta ahí, matrimonio. Cierra esa puerta ahí, cierra esa puerta ahí, cierra esa puerta. Cierra esa puerta, cierra esa puerta. Maldita que las tinieblas quiere que tengas abierta para que los cuervos no te permitan negociar por lo trascendente con el Rey de Gloria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bautismo de reconciliación en las casas. Un bautismo de reconciliación en la familia. Un bautismo de reconciliación en los hogares. Suelta esa amargura del corazón, hombre. Suelta esa amargura. Mujer, suelta esa amargura hacia tu pareja ahora. Tú también, querido hombre, suéltalo ya. Dejen la condenación, la ira el uno contra el otro. La rabia, el vivir maldiciéndose, sacándose pecados del ayer. Perdónense de una vez por todas. Porque ese problema en el matrimonio, lo estoy viendo, está llevando a crear monstruos a su alrededor que no existen. Estás creando monstruos en autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Ellos no son el culpable de esas heridas que ustedes se han hecho. Esas heridas lo está llevando a proyectar en otros lo que no han resuelto en su casa. Resuelve esas mentiras diabólicas y sé libre de ese espíritu inmundo de dolor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Julie. Amén. Gracias por esa palabra tremenda de hoy. Amén. Lo bendiga. Estamos en contacto. Un beso. Saludos a Juan, que debe estar por ahí, testeando todo. Julie, no te extiendas mucho, te debe estar diciendo. Chao, saludos a todos. Chaito. Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido hoy. Esto es un tiempo poderoso, esta palabra poderosísimo. Igual esta segunda parte la voy a dejar colgada. Voy a ver si logro de alguna otra manera rescatar la primera parte y justamente poder montarlo en nuestro canal de YouTube completo, porque estas enseñanzas tienen que correr, no pueden quedar solamente con 581, 600 y pico que había conectado visualizando, tienen que correr a toda la gente de CCN por todos los medios, que lo puedan ver una y otra vez, y verlo como familia. Voy a activar rápidamente los comentarios antes de cerrar esta transmisión, porque sé que hay algunos que están desesperados por escribir, le está picando, le está picando los dedos, ya necesitan escriba todo lo que necesita escribir. Jennifer, por favor, colócame la cuenta de CL de la Federación, ahí está. Solamente hago esto final hago con ustedes, les recuerdo, como dicen por ahí, la enseñanza de hoy sin desperdicio, sin desperdicio, tienes toda la razón. Lo final,
usted no se puede ir y cerrar esta transmisión sin dirigirse a la cuenta del CCN al que pertenece y sembrar una semilla. Es un buen día para sembrarla. ¿Por qué lo voy a sembrar? Por mi familia, por mi hogar, por atrapar esta palabra y decir, Señor, voy a sembrar. Acuérdese lo que estábamos hablando. Puede enseñar principios de productividad a tu familia y no enseñarles principios de generosidad. Y hay una de las fallas que observamos que ocurrió justamente en Israel. Justamente una de esas fue que ahí, en una de esas etapas de lo que nos hablaba Julie, él no levantaron tanto altar, un Jacob no levantó tanto altar como levantó otros. Faltó justamente eso, el saber manejar constantemente principios de generosidad. Así que mantenga siempre presente. ¿Cuántas veces hay que sembrar, pastor? Todas las veces que sean suficientes, porque tú no sabes si esta semilla o la otra que viene, o la otra que viene la que te va a dar la gran cosecha. Así que siembra en el CCN al que pertenece, siembra en Pan Caliente. Pastor, yo soy de otra congregación, ¿cómo hago? Siembra en la congregación que te nutre, que te enseña, que te forma. Pastor, pero yo soy de otra congregación y quiero sembrar una semilla en CCN, deme la oportunidad. Ahí está el CELE de CCN Internacional. Usted que pertenece a otra congregación y quiere sembrar una semilla en nuestro movimiento, puede hacerlo. Ahí está el CELE, siembre con alegría. Pero primero, acuérdese de sembrar en la congregación a la que usted pertenece, porque es la que lo alimenta, la que lo forma y la que lo guía. Y siembre. Usted que pertenece a cualquiera de los CCN a nivel global, siembre una semilla en el CCN al que pertenece, siembre con fe, transfiere esa semilla, siémbralo creyendo la palabra. Lo bendigo, este es un día de éxito, Dios está con ustedes y Dios nos va a sorprender de manera grata. Chao, chao.